Buen día a todos y a todas. Buenos días. Bienvenido a Santiago de Compostela. En primer lugar, me gustaría personalmente agradecer a la Ciudad de la Cultura la organización y dirección de este encuentro, de haberme invitado para compartir mesa con Hortense. Es un placer para mí. Gracias a Ángeles, María, Marta, Silvia. Buenos días, Hortense. Para nosotros es un gran placer contar con tu presencia aquí en este encuentro de debate. Quiero darte las gracias públicamente en nombre de la organización por tu participación en este foro. En este caso hablamos del Festival de Aviñón, una cita ineludible a nivel internacional, a nivel europeo, fundado en el año 1947, con lo cual lleva ya una temporada ininterrumpida en activo, de la mano de Jean Vilar, su primer director, que levantaba el telón con la representación de Ricardo II de William Shakespeare, un Shakespeare en aquel momento casi desconocido en Francia. El Palacio de Honor del Palacio de los Papas, que será durante mucho tiempo el lugar predilecto, el lugar troncal del festival. Hoy es una de las manifestaciones internacionales más importantes de espectáculos en directo y cada julio Aviñón se convierte en una ciudad de teatro. El festival conoce 4 etapas principales, entre el 47 y el 63, entre el 64 y el 79, entre el 80 y el 2003 y entre el 2004 y el 2013. Y es esta última etapa en la que nos vamos a centrar, es la que le corresponde a Hortense, junto con Vicent Boudrede, que fueron encargados de codirigir el festival y de reorientar el sentido de esta cita de las artes escénicas. Cada una de las etapas corresponde a una etapa de una dirección. Con respecto a Hortense Archambault, aunque es una persona muy joven, tiene una intensa y extensa carrera. Obtuvo la licenciatura superior en Artes por la Universidad de París-Sorbonne en el año 93 y un máster en Gestión Cultural de la Universidad Paris-Dauphine en el año 94. En 1994 empieza también haciendo un stage en el Festival de Aviñón como ayudante de producción de Vicent Boudier. En el año 95 fue nombrada gerente del Théâtre de l'Opprimé, de la compañía teatral de Augusto Boal, y entre el 95 y el 99 fue directora de producción del Établissement Parc y la Grand Hall de la Villette de París. En el año 99 retorna al Festival de Aviñón como directora administrativa y en 2003 fue nombrada directora de Saint-Baudrillard. La edición de este año fue la última edición para los dos y como gesto de despedida y para darle un poco de charme, como dirían en francés, y de buen hacer y de poesía y de belleza, concitaron artistas que ya habían pasado por el festival e hicieron una soirée irrepetible, volviendo a invitar a artistas como Guy Cassier, Jean Fabre y Alain Platet, que formaron parte de esta función única de clausura. Supongo que lo que nos contará Hortense va a suscitar suficientes interrogantes y suficiente debate entre todos los asistentes, pero, entre otras cosas, su aportación al festival está la redirección y la incursión de darle protagonismo dentro de la plataforma de los nuevos artistas y de esa mirada específica cada año con un par de artistas, de creadores invitados que le dieron un prisma y una reorientación especial a cada uno de los años durante la década que estuvieron Hortense y Vicent. Nada más, vamos a darle la palabra a Hortense y después, si os parece, abrimos un turno de debate, de preguntas, de reflexiones, etc.
y después ya negociamos con el tiempo del café. Muchas gracias, Hortense. Merci beaucoup. Muchas gracias por tu introducción y muchas gracias por haberme invitado. Siento mucho que mi español no es lo suficientemente bueno, mi inglés tampoco es demasiado bueno y entonces he preferido hablar en francés y así cada uno puede hablar en su idioma, que será lo más adecuado para todos. Sí. Bien, para la traducción la velocidad es buena. Vale. Cuando recibí la invitación para asistir a este foro, me llamó muchísimo la atención el título, La revolución de los festivales artísticos, y me parecía que este título era estupendo porque, por una parte, da testimonio de una gran confianza en la capacidad del arte y del espectáculo para poder modificar la visión que aportamos al mundo y sobre nosotros mismos. Y además tenía esta idea de revolución ligada a la idea de festival, y esto da muestra de dos fenómenos importantes en torno a los festivales. Por una parte, estos no pueden permanecer en la inmovilidad. Los festivales están en constante movimiento. Supongo que habrán escuchado muchos otros testimonios, además del mío. Ayer y hoy seguiremos hablando de ello. El hecho de dirigir un festival consiste en volver a pensar sin cesar en el acontecimiento que dirigimos, acorde con la época en la que se sitúa. Quizá el fenómeno de festival, mucho más que cualquier otro acontecimiento cultural, tiene que estar anclado en su entorno, en su época, en su historia. Y la segunda idea que me evocaba este título es que el fenómeno de festival establece un contexto particular. Por una parte, transforma un lugar, una ciudad en el que se desarrolla, pero también fija un contexto, establece un contexto entre el espectador y la obra, puesto que se miran de manera diferente las obras en un festival o en un teatro o en un museo o en una lectura. Un festival representa un momento festivo, compartido, que reúne a mucha gente y que se encuentra en un contexto inhabitual. Y me parece que esta idea de intentar analizar la idea de festival como fenómeno revolucionario me parece a mí muy interesante. Os hablaré del Festival de Aviñón y no voy a presentaros toda la historia de estos últimos 75 años del Festival de Aviñón, pero hablaré simplemente de su creación porque es muy interesante. Aviñón es una ciudad muy pequeña al sur de Francia, a unos 100 kilómetros de Marsella, al norte de Marsella, pegado al Ródano. Es una ciudad muy particular, puesto que fue la ciudad en la que los papas establecieron su residencia en el siglo XIV durante 70 años, y la vida de esta ciudad está muy marcada por estos 70 años. La ciudad, desde el punto de vista arquitectónico, evidentemente, es una ciudad con muchas iglesias. En el centro urbano hay un enorme Palacio de los Papas, que es un monumento vacío, no tiene muebles, pero es un monumento imponente, muy imponente. Y también Aviñón es una ciudad, unos 100.000 habitantes aproximadamente. El centro circunscrito está rodeado por estas murallas y tardamos 25 minutos para ir de un punto de la muralla al otro, de un extremo al otro. Por lo tanto, tenemos un espacio geográfico bastante pequeño y bastante bien fijado, y se transforma completamente durante el festival como si fuese un inmenso teatro. Hay unos 130 teatros, la ciudad se convierte en un teatro con personas que acuden para ver espectáculos, y entre espectáculo y espectáculo pues siempre tenemos debates, hay colas de espera, como hablábamos ayer, donde la gente intercambia comentarios, y una organización muy formal también. Os hablaré, en 1947 comenzó el festival, era la Semana de Arte de Aviñón, y los principios de este festival
fueron una gran exposición de arte contemporáneo organizada por dos coleccionistas privados, Les Hervaux, una pareja, que expusieron en el interior del Palacio de los Papas. Y cuando observamos este catálogo realmente fue algo increíble, porque allí están todos los grandes nombres del arte contemporáneo de principios del siglo XX, Picasso, Braque, Leger, Calder, están todos ahí con sus obras dentro del Palacio de los Papas. Y esta exposición está muy marcada por el final de la Segunda Guerra Mundial. Avignon fue una ciudad muy marcada por los conflictos entre la colaboración y la resistencia, un lugar con mucha violencia donde sucedieron momentos muy violentos a finales de la guerra, y la idea consistió en hacer una gran exposición de arte contemporáneo para que nunca más volviese a suceder aquello, con una idea muy humanista que guía a la pareja Hervaux. Y dentro de este espíritu humanista dijeron, no solo podemos fijarnos en el arte visual, también tenemos que prestar la atención al teatro y a la música, por lo que buscaron artistas, sobre todo de teatro. Le pidieron a un amigo suyo, René Char, un poeta que vive cerca de Avignon, al lado de Avignon, que fue una gran figura de la resistencia, además de su faceta de poeta, que dijo, conozco un joven director, Jean Villard, que acaba de tener un gran éxito en París, voy a llamaron a Jean Villard, tardó unas 2 horas, unas 7 horas, perdón, en el tren, hoy son 2 horas en TGV, en el tren de alta velocidad, pero bueno, él vino después de 7 horas de viaje en tren, visitó todas las salas del Palacio de los Papas y se detuvo en el patio del honor, en el centro de este palacio, y dijo, esto es imposible, yo no sé cómo voy a hacer aquí la última obra de teatro de París, y se volvió a ir. Y unas semanas después escribió a Les Hervaux y les dijo, es imposible, pero quizá tengamos que inventar algo, voy a ir con mi grupo teatral y vamos a hacer 3 creaciones, pero la familia Hervaux, la pareja Hervaux, dijo, no vamos a poder pagarlo, pero decidieron ir juntos a ver al alcalde de Avignon, quien aseguró que se podría ocupar de los gastos que no fuesen cubiertos por la venta de entradas. Por lo tanto, arrancó así. Lo interesante es que en un principio, en el nacimiento de este festival, encontramos aquellos ingredientes que siguen hoy ahí, las problemáticas que tenemos a cada vez de volver a pensar, de reinterpretar cuando uno es director del festival. Tenemos la fuerza del público que interviene, también tenemos las subvenciones públicas, tenemos la idea de que es un festival de creación, tenemos que adaptar e inventar formas adaptadas a un contexto particular, a un contexto arquitectónico muy especial, y también queda en mente la idea de Villard, que si tenemos que salir de París y de las salas de teatro, esta será una buena ocasión para probar una idea popular, es decir, un teatro que se dirija a un público muy amplio. Por lo tanto, desde un principio siguieron un poco con esa idea, es decir, hacer una creación, pero una creación para un público muy amplio. También desde un principio surgió la idea de la transdisciplinaridad, es decir, que es un festival de teatro, principalmente de teatro, pero en un principio surgió como una exposición de arte contemporáneo. Estos son a grandes rasgos la historia del nacimiento de la creación de este festival, y así es como Vincent Vaudrier y yo reinterpretamos este proyecto propuesto. Es decir, las características, por una parte es un festival de creación, fue un festival creativo marcado muy, muy de cerca por la estética de Jean Villard, que durante los 20 primeros años del 47 al 64 se desarrollaba únicamente en el patio del honor del Palacio de los Papas, solo con el grupo teatral de Jean Villard, que era un grupo independiente, una compañía independiente de teatro que fue nombrada después por el Ministerio de Cultura de aquella época, la compañía del Teatro de Chaillot, que es un gran teatro de París, y su compañía seguía haciendo creaciones en Avignon y que después retomaban en París, en Chaillot,
Y una de las características de esta compañía de teatro es que en el 47 tenían unos 20-25 años de media, y dentro de la compañía tenemos a Philippe Moiret, Jean Moreau, es decir, personajes que serán después grandes artistas. Jean-Louis Trintignant también fue miembro de esta compañía, y también Gérard Philippe, un actor muy conocido, fue en Francia, también fue el que marcó una impasse dentro de este festival. Jean Vilar construyó una relación completamente distinta con el público. Es lo que hace después en Chaillot, en París, en el Teatro Nacional de París. Es decir, todo aquello que presentaba en París, primero lo probaba en Avignon, probaba en un teatro al aire libre, no había programas, había textos de las obras a muy buen precio, y estaba todo muy adaptado al público para que este público se sintiese pues bien, a gusto, cualquiera que fuese a su clase social. Después había todo un trabajo de democratización cultural en el que se intentó buscar a personas que no tendrían quizá la posibilidad de acudir al teatro a través de las empresas, de los comités de empresa, y desde un principio se implantó esa idea de pedagogía, esa idea pedagógica, es decir, después de cada obra, al día siguiente, en un campo, los espectadores se reúnen para hablar con los artistas, es decir, no se hace justo después de la representación, sino que sucede al día siguiente, y al día siguiente tenemos esa conversación, ese debate, en el que resulta muy interesante ver la evolución. Al principio era muy solemne, era Jean Vilar, que hacía preguntas por escrito, que hacía las preguntas, miraba si la gente respondía o no respondía, si era interesante. Y ahí estábamos en una lógica un poco muy solemne, evidentemente, y ahora siguen existiendo esas conversaciones en los campos al día siguiente, después de las representaciones, pero cambiaron un poco su dinámica entre el público y los artistas. Como decía, es un festival de la creación, y se avanzó un poquito, pero con Vincent Baudrier y yo estábamos en el equipo de dirección del festival, yo como directora administrativa y Vincent Baudrier como adjunto de programación, y los dos, gracias al equipo anterior, tuvimos la posibilidad, teníamos unos 30 años, tuvimos la suerte de poder presentar nuestras propuestas que se escuchaban, y por lo tanto cuando la dirección del Festival de Avignon, como ya decía, está financiada por dinero público en un 55%. Es una dirección nombrada por 4 años, nombrada por el Ministerio de Cultura de Francia y el alcalde de Avignon. Entonces, cuando Bernard ya pues estaba acabando su duración, su periodo, en el 2002, y el alcalde dijo ya no va a renovar, pues Vincent Baudrier y yo pensamos que estábamos un poco en una situación de querer renovar algo con nuestras propuestas, y pensamos reflexionar muchísimo desde dentro del festival, pero intentando aportar una visión un poco exterior, la nuestra, para lanzar un nuevo proyecto que se aceptó y que dirigimos durante 10 años. Este festival quería ligarse a otra especificidad, es decir, en el 47 teníamos Edimburgo y Avignon, pero hoy ya hay una multiplicación de festivales que se pueden vivir como una situación de competencia, porque los artistas internacionales tienen que sentirse atraídos por unos festivales u otros. Tenemos que ver cómo cada año renovar, cómo estimular nuevamente, cómo hacer una nueva revolución de los festivales artísticos. Es decir, en los festivales surgen muchísimas ideas, pero cómo a través de encuentros como este podemos intentar intercambiar ideas, tomarlas de unos de otros. Por lo tanto, la especificidad de Avignon, la característica específica de Avignon es la que yo os he comentado. Es una ciudad pequeña con respecto a otras, o en comparación con otras, 100.000 habitantes, es una ciudad pequeña,
Esta ciudad también se caracteriza por su arquitectura, muchos espacios vacíos, patrimoniales, muchas iglesias, claustros vacíos ocupados por el festival, el Palacio de los Papas, del que ya os he hablado, también tampoco hay restos industriales, porque Aviñón no es una región industrial, es una región agrícola muy conocida por su vino. Aquí probé ayer el vino de vuestra región, pero en la mía también hay. Es decir, que no quedan pues restos arquitectónicos de antiguas fábricas, como puede suceder en Alemania. No hay espacios inmensos que se puedan transformar en teatro, sino que tenemos pequeños espacios dentro de salas de deportes, de antiguas iglesias. También hay una antigua cantera de piedra que se ha convertido en uno de los lugares más conocidos del festival, desde que fue inaugurado por Peter Brook con su famoso Magbagatá, que conoció un gran éxito y por lo tanto es uno de los lugares más utilizados en el festival en el exterior de la ciudad. El fenómeno festival hace también que en un momento dado el espectador vea un espectáculo A, un espectáculo B, y la forma en la que observe, en la que vea las cosas, hará que si a lo largo de un día puede ver varios espectáculos, en el momento de acostarse, de irse a la cama, pues tendrá una especie de mezcla en su cabeza de los diferentes espectáculos. Entonces, para pensar en la programación de un festival, nos pareció indispensable reflexionar en que estas diferentes propuestas que se le presentaban a los espectadores pudiesen contar algo. Al mismo tiempo, tampoco queríamos elegir una lógica temática, es decir, que no queríamos contarle algo al espectador ni dirigir sus pensamientos, sino que queríamos proponerle cosas para que el propio espectador pudiese empezar a contar o a hacer su propia dramaturgia, su propia historia en su cabeza, teniendo en cuenta, evidentemente, que cada espectáculo en sí mismo sea muy interesante por sí solo, pero que la idea del festival, puesto que es una ciudad pequeña, porque hay aproximadamente un tercio del público que vive a 100 kilómetros a la redonda, pero que hay 2/3 que vienen también 4 o 5 días, se instalan en Aviñón y ven la máxima cantidad de espectáculos posibles, seguíamos un poco esta idea, por lo tanto, la de pensar en el hecho de que los espectadores podían presenciar varios espectáculos. La otra característica de la que hablaba también, que es importante respetar, es la idea de lo popular, es decir, que el Festival de Aviñón no es un festival de profesionales para especialistas, es un festival de especialistas y de profesionales, pero que reúne a un amplio campo, un amplio espectro de espectadores. Hay los locos del teatro, que van a ver muchísimos espectáculos al año, tanto si son profesionales como si no lo son, pero también hay mucha gente que va y que nunca había ido a un teatro en su vida, y esta gente también puede ir, evidentemente, y esto es una apuesta para nosotros, porque nos hace pensar en los diferentes dispositivos que podemos presentar. Es un festival que se construye también a lo largo del tiempo. Cuando nos convertimos en directores y presentamos este proyecto, era la edición número 57, y evidentemente la historia se vuelve a contar a lo largo del tiempo, y es un dato cada vez más difícil de transmitir, es una idea cada vez más difícil. Es decir, cuando queremos aportar un cambio es necesario contar con un tiempo para poder aportar este cambio o llegar a un cambio. Además, nuestro proyecto quería reforzar una línea artística fuerte, importante, diciendo que así es como podemos defender la creación contemporánea, así es como podemos plantearnos la cuestión de cómo los artistas representan el mundo hoy, cómo esta complejidad mundial a la que tenemos que hacer frente es lo suficientemente apasionante en su representación en el escenario contemporáneo, y cómo esto nos podía permitir, frente a un fenómeno del que no he hablado, pero que también es muy importante en Aviñón, el off, es decir, poder afirmar una fuerte existencia del festival, que no nos gusta llamar, pero es el IN, es decir, el Festival Oficial de Aviñón. El off, evidentemente, en los años 80 aproximadamente,
Eran artistas que trabajaban y que vivían en Aviñón y que empezaron a presentar sus propios espectáculos al público al mismo tiempo del festival en sus propios teatros. Había unas 5 o 6 compañías que presentaban su espectáculo. Ahora hay unos 1000 espectáculos en un centenar de teatros, es decir, hay una complementación de este festival que es el OFF. Y el OFF, su característica es que justamente puede ser un entorno, un lugar en el que no existe una programación, es decir, hay autoproducciones, hay compañías que se vienen a producir, hay lugares que existen, que hacen sus propias programaciones y tenemos una gran diversidad tan importante como en el mundo del teatro, es decir, que dentro de estos 1000 espectáculos presentados ninguna situación es igual. Pero efectivamente en la transformación de la ciudad esto acentúa la oferta de espectáculos, por así decirlo, y también acentúa un poco la idea de que la propia ciudad se convierte en un teatro. Desde nuestro punto de vista, por lo tanto, en lo que respecta al Festival de Aviñón, para no sentirnos un poco asfixiados por este OFF, para poder tener una línea clara, teníamos que reafirmar una línea artística importante, y esta línea artística tenía que desarrollarse paralelamente con el desarrollo público, es decir, sin abandonar el festival, el aspecto popular del Festival de Aviñón. Por lo tanto, reflexionamos a este respecto pensando en que queríamos construir una programación de manera que cada año fuese un poco diferente, afirmando la presencia de un artista, de un lenguaje artístico, de un gesto artístico, de un personaje artístico cada año, y de ahí surgió la idea del artista asociado. Algunos años fueron 2 artistas asociados, pero por lo general es un artista que inspira la programación y que está un poco en el centro de la programación, que le aporta pues un rostro para que exista una referencia, que cada edición tenga su propio color. Y esto fue un poco para construir el programa, y para nosotros, para Vincent y para mí, era una forma de no dormirnos, de no quedarnos estancados, de tener siempre que buscar nuevas ideas, porque los artistas suelen ser pesados, suelen plantearnos siempre problemas que no sabemos resolver, y al mismo tiempo todo esto nos impide permanecer en recetas fijas, en soluciones establecidas, y tener que estar siempre pensando cómo hacer para acabar con esto o para sacar esto adelante. Y al mismo tiempo esto fue excepcional, porque para nosotros fue como una especie de escuela, de viaje en el teatro que hacemos nosotros y que después compartimos con los espectadores. El primer artista asociado fue Tomás Estermayer en el 2004. Para nosotros también fue importante contar con la presencia de un artista que tenía la misma edad que nosotros, que Vincent y que yo, y que también era responsable de una institución importante, la Schauburg en Berlín, en Alemania, y que al mismo tiempo era un artista, un poco como estos artistas de final de los años 2000, del año 2000, con un movimiento increíble en toda Europa, con una gran vitalidad artística, una serie de creadores contemporáneos que de una manera apasionante mantuvieron sus formas. Pienso en Rodrigo Barcia, en Romeo Castellucci, en Thomas Ostermayer, Alain Platel, Jan Fabre, Guy Casser, todos estos artistas europeos que de repente tomaron la escena y mantuvieron su estilo con un lenguaje muy particular, singular, y al mismo tiempo provocaron una explosión, por lo menos en Francia, una explosión del código del teatro para poner registros, textos muy diferentes, porque Francia está muy ligada a la presencia del texto en el centro del teatro, y por tanto ellos renegaron completamente de este texto. Aparecieron nuevos registros de la escritura, la imagen, el cuerpo, el sonido, la luz, que poco a poco y de repente permitieron crear nuevas representaciones. Esta idea, por lo tanto, de artista asociada era muy sencilla como dispositivo, es decir, que 2 años antes de la edición
empezamos a pensar en el artista asociado durante un año. Con los artistas asociados nos sumergimos en su universo, comprendemos sus desafíos, comprendemos sus maestros, comprendemos sus intereses, los artistas que admiran, los artistas que consideraban imposibles de seguir, y a partir de ahí construimos una programación que dentro de un pedido, de una posibilidad para poder respetar los deseos del artista asociado, todo en torno a este había que para el espectador tendría que ser interesante poder ver un espectáculo de este artista y otro de este otro artista, y que de repente algo pudiese enriquecerse, sirviese para enriquecer al espectador en estos dos espectáculos, y que el espectador se sintiese más interesado después por el debate posterior, por la conversación posterior entre espectador y artista. Y esto funcionó muy bien. A veces tuvimos momentos en los que la revolución artística fue muy compleja, sobre todo con la prensa, de hecho, porque al principio no comprendió en absoluto el proyecto. Y en el 2005 tuvimos hubo un enorme escándalo porque Ian Fabre era el artista asociado, porque Ian Fabre es un personaje de las artes visuales, de la danza, y de repente esta presencia del arte visual, de la performance, de la danza, fue muy importante para Avignon, y los defensores del teatro se sintieron un poco mal a gusto, porque pensaban que imponíamos una forma artística diferente, como si fuese la verdad del teatro. Y esto fue un poco complicado, porque para Francia Avignon tiene un simbolismo importante, y cuando algo sucede en Avignon se interpreta de manera importantísima y muy fuerte en el resto del país. Y por lo tanto lo que resultó interesante es que cambió completamente el mundo del teatro francés, planteándose la idea de esto es posible, ¿no? Fue muy violento, de hecho, porque la prensa decía, bueno, vamos a acabar con el Festival de Avignon, que pensábamos, fue una locura, pero otros defendían la postura que nosotros seguíamos, es decir, que lo más interesante de esto es que salimos más reforzados de toda esta crisis. Los artistas comprendieron que no íbamos a dejarlos a un lado, es decir, que el festival, o como organizadores o como productores, siempre está defendiendo las elecciones hechas por el artista, es decir, nunca decimos no, se ha equivocado, no, que íbamos a trabajar por detrás del artista. Y esto nos permitió que artistas que quizá no hubiesen querido venir a Avignon de otra manera dijesen, bueno, pues aquí está sucediendo algo, el debate estético está aquí en el festival y por lo tanto quiero formar parte de ello, y las cuestiones políticas en el sentido noble también tenía algo que ver ahí, y entonces buscamos un festival de creación, un festival de búsqueda de un sentido, y en el 2004 pusimos en marcha el ciclo llamado Teatro de las Ideas, inspirado también en los debates o en las conversaciones con Thomas Sternmayer, porque esto es muy alemán, pero todos los domingos, el último domingo de mes, hay un filósofo, un sociólogo que viene a presentar una conferencia en el escenario de Le Chambon, y entonces dijimos, bueno, pues es interesante dentro de esta idea de querer aportar el X, y con todas las conversaciones que han ido por delante o que han precedido a esta programación, es interesante que esta conversación dé lugar a un programa, el del Teatro de las Ideas, en el que los filósofos, los sociólogos, los historiadores puedan venir a hablar de manera sencilla, de manera muy libre, delante de un público. Y esto pues fue un gran éxito, era gratuito, en un lugar que no era ni un teatro ni un auditorio universitario, pero se trataba más bien de una sala que habíamos transformado con un jardín, y recibimos unas 300 a 1000 personas a cada vez. Y entonces pues esto fue impresionante, ver cómo se movilizaba tanta gente, y esto fue un complemento a este fenómeno de festival, es decir, que se puede ir a escuchar a un gran filósofo hablar de alguna cuestión y después ir a ver un espectáculo y después un segundo espectáculo, y evidentemente todo ello va a resonar dentro del espectador en algún momento.
Por lo tanto, con respecto a todo esto, la primera decisión cuando queríamos acentuar la especificidad del festival fue la instalación en Aviñón. En Francia es una revolución, porque cuando hablamos de cultura o trabajamos en la cultura y formamos parte de la élite cultural, todo sucede en París y en el resto de los lugares no pasa nada. Pues no es así, pasan muchas cosas y fue la primera vez que la dirección del Festival de Aviñón se desplazó a vivir a Aviñón. Para nosotros el hecho de vivir en Aviñón representó vivir con los artistas, conocer mejor la ciudad en el verano, en el invierno, con estos colores especiales, con este ambiente particular de esta pequeña ciudad, y que después se convertiría en el lugar de acogida, de recepción de los artistas. Cambió completamente la perspectiva que teníamos y de este modo también pudimos ver las decisiones del público, pudimos ver las propuestas artísticas que hay a lo largo del año, porque en Aviñón durante el año no hay apenas propuestas artísticas, y las que hay no tienen nada que ver con la lógica del festival, aun cuando en nuestra programación teníamos una estética muy diferente de año en año. Queríamos compartir la creación y la cuestión de la creación contemporánea con toda la población, y pensamos cómo vivimos todo el año en este territorio y cómo se le cuenta a la gente que vive aquí todo el año que el festival se desarrolla a lo largo de todo el año, se trabaja durante todo el año. Por lo tanto, pusimos en marcha experiencias con los espectadores, sobre todo una de hacer un encuentro mensual en la que se le pide a un artista que venga a hablar cómo va el desarrollo de su espectáculo del mes de julio, por ejemplo. A veces traían un texto, a veces era una lectura, a veces era un ensayo, a veces simplemente un debate, una conversación. Lo interesante es que asocia al espectador de Aviñón al propio proceso de creación de los artistas, el proceso creativo del festival. Así fue como proseguimos este trabajo de intentar contarle a un público que pensaba que no era para él, pues que empezase a pensar que sí, que este espectáculo, este festival estaba hecho para él. Y al mismo tiempo a los patrocinadores les permitimos pues poder venir al festival y ver cómo sucedían las cosas. También desde el punto de vista de los costes es mucho más barato vivir todo el año no tener que ir y venir varias veces al año, pagar hoteles durante el festival. Además, en la universidad hay un departamento de sociología que estudia el fenómeno del Festival de Aviñón y que nos da datos pues de la edad, de la media de edad anual, el porcentaje de personas que acuden o no al festival, de qué tipo de profesiones pues desarrollan. Por lo tanto, son pequeñas aportaciones, son muy pequeñas aportaciones, pero todo ello permitió diversificar mucho más al público y fuimos capaces, dentro de esta idea local, fuimos capaces de poder implantarnos, instalarlos en un territorio, intentar contar cosas, intentar trabajar con el público y contarles qué estábamos haciendo, de qué modo era accesible, porque muchas veces las barreras son también mentales, y al mismo tiempo acompañábamos a otros artistas en sus sueños más locos para inventar las cosas más locas. Es evidente que esta idea de artista asociado le daba la prioridad al artista asociado de emprender una aventura quizá como la de Joseph Ginach, un coreógrafo de origen húngaro que vive y trabaja en Francia y que fue artista asociado en el 2006. Organizó un gran espectáculo en la Corte de Honor y le preguntamos si quería hacer algo más. Pensó en ello y dijo sí, entra en un cuadro de Miguel Barceló. Y dijimos, bueno, ¿y cómo vas a entrar en un cuadro? Y dijo, no, pero bueno, yo lo conozco porque voy a fotografiarlo, porque él pinta, baila, y a mí eso me interesa mucho, y voy a ir a su taller a fotografiarlo. Y yo le dije, vale, ¿y hablaste con él? Bien, pues llevamos a cabo este proyecto, un proyecto muy extraño, titulado Paso Doble, y que fue la realización de una obra a partir de arcilla, a partir del trabajo que Barceló había hecho en Palma, en la catedral, y que fue una obra con danza y con plástica,
un espectáculo que tuvo un gran éxito. Fue un espectáculo extraño, completamente atípico, porque estaba esta relación de confianza entre el artista y el festival, y gracias a ello el festival también desarrolló medios de productor, puesto que nos colocamos como productores justamente para poder acompañar a los artistas, y al mismo tiempo tuvimos esta posibilidad de decirle al público, bien, vamos a presentar algo, no sabemos muy bien cómo va a salir, pero es un encuentro entre dos artistas y quizá pueda ser un espectáculo, quizá pueda llegar a ser una obra, quizá haya también una obra, quizá también pueda haber música. Al final fue todo un éxito, nadie sabía muy bien qué iba a pasar, la gente vino y sucedió algo mágico, como sucede a veces. También cuando asociamos a Romeo Castellucci al Festival de Aviñón, le preguntamos qué te gustaría hacer, él dijo, bien, pues la Divina Comedia. Dijimos, bueno, vale. Bien, entonces hizo 3 espectáculos, una instalación específica para Aviñón, El Paraíso, en una capilla, un espectáculo que duraba 3 minutos, la gente hacía cola para ir. Bien, todo esto para decir que intentamos reflexionar, pensar y decir, bien, al fin y al cabo el festival es un lugar también que nos permite emprender aventuras atípicas y que nos permite llevar a cabo espectáculos de 12 horas. Cuando llueve la gente espera igual, hay algo especial, particular ligado a este contexto y que está profundamente ligado al festival, porque de repente todo el mundo quiere estar ahí como espectador, como artista, y hay algo, unos lazos de unión muy estrechos. Decía también que desarrollamos la capacidad de producción. El Festival de Aviñón tiene un presupuesto de 12 millones de euros, un presupuesto importante, pero una parte importante de este presupuesto, un tercio aproximadamente, se destina a la acondicionar y a hacer que funcionen los teatros, porque hay unos 20-25 teatros completamente equipados. La Corte de Honor es una sala con 2.000 sitios también dentro del Palacio de los Papas. Que entra en el Palacio de los Papas de noche, porque durante el día el palacio está abierto a los turistas, entonces también hay... Esta es un poco la forma en la que modificamos los lugares, pero le da este carácter particular al festival. Y con respecto al otro tercio del presupuesto se va para el lado artístico, frente a otros festivales, por ejemplo, que destinan pues otra financiación. Evidentemente nosotros no somos capaces. Teníamos que compensar estos problemas de financiación con una competencia importante en nuestra capacidad para encontrar dinero en otros lugares y para acompañar toda esta cuestión desde el punto de vista técnico y de financiación y encontrar la forma de buscar nuevas ideas y de invitar a nuevos artistas. Otro punto fuerte, de Aviñón, es sin duda el público del que yo os he hablado, este público, porque la mayoría de los artistas se sienten muy afortunados y muy contentos y quieren estar en contacto con el público, porque hay unos intercambios muy estrechos, muy fuertes con todo el público, y este retorno del espectador, esta discusión, este debate, estas conversaciones, el hecho de poder instaurar un clima muy tranquilo en la conversación, puede haber comentarios u opiniones muy opuestas, controversias, pero todo ello dentro de una especie de respeto por el intercambio y por la forma en la que se expresan las emociones como espectador, y esto también era indispensable para nosotros. Todo esto está ligado, por lo tanto, a un trabajo muy importante por parte de la dirección y del equipo del festival, y al mismo tiempo el hecho de que de esta idea importante y fuerte que marcó desde un principio el respeto por el público y el respeto para que el público se sienta respetado en su opinión también y empiece a y respete también a los artistas. Por ejemplo, en el momento de la polémica del 2005, en el momento más de la prensa, hubo agresión verbal, evidentemente, entre el espectador y los artistas. Cosas eran pues un poco extrañas o apasionantes. Bien,
esta doble idea de acentuar, por lo tanto, la capacidad de producción del festival, por una parte, y de seguir trabajando, por otra parte, con un público y la forma en la que pudiésemos integrar en el proceso de creación al público, se tradujo rápidamente en un deseo de poder tener en Aviñón un lugar de ensayo, porque el festival, como os decía, hay oficinas, tenemos almacenes también, pero no hay lugares de teatro destinados al festival a lo largo de todo el año. Entonces hacíamos como ermitaños en casa de unos, de otros, en lugares disponibles, y por lo tanto surgió el proyecto de construir un lugar que se devolviese a la creación, a la fábrica de espectáculos, de ahí la fábrica, su nombre. Y este lugar, cuando haya equipos, estaría ahí siempre disponible para los distintos equipos artísticos que quisieran trabajar a lo largo del año en Aviñón, nos permitiese también hacer encuentros con el público mucho más interesantes. Podríamos también poner en marcha, pues ofrecerlo para el lugar de ensayo, y esto nos permitió cambiar completamente la perspectiva del espectador, es decir, que el espectador no acude a ver algo que se le ha vendido como tal cosa o tal otra, sino que viene a ver algo cuyo proceso pues es conocido y que ha seguido de cerca, y espera también que el resultado sea magnífico. Conoce la historia del proyecto, tiene una perspectiva completamente distinta porque conoce la historia del proyecto y viene a verlo como algo ya concluido. Por lo tanto, la fábrica, tuvimos mucha suerte, tuvimos suerte de poder abrirlo el verano pasado, y es un lugar de ensayo, en primer lugar, con la posibilidad de residencia también. Es un lugar muy contemporáneo, un espacio muy contemporáneo, muy moderno, y se instaló en un barrio llamado Barrio Sensible, en Francia se dice así. Bueno, es un barrio con dificultades, es un barrio que queda a las afueras de Aviñón, y durante 3 años, mientras se fue construyendo este edificio, estos 3 años fueron estupendos para nosotros porque tuvimos que pensar qué significa el Gran Festival de Aviñón, que viene a este lugar, que viene a colocar aquí un edificio de 10 millones de euros con residencias, etcétera, en un barrio en el que la gente necesita sin duda otras cosas y no un lugar de ensayo. Por lo tanto, para nosotros este también fue un desafío importante, contar esto desde un punto de vista de vecinos. Llegamos diciendo, bueno, pues hola, somos el Festival de Aviñón. Lo que es interesante es que en Aviñón todo el mundo sabe que existe el festival, que el teatro va, aun cuando hay mucha gente que no va por muchas razones, y por lo tanto intentamos elaborar un trabajo importante buscando interlocutores asociativos en el barrio. Trabajamos mucho con este barrio para poder darle la posibilidad, una vez que la fábrica se abriese, estuviese ahí, para que la gente tuviese la posibilidad de poder ver la fábrica y poder visitar, poder ver, para que las puertas de la fábrica se abriesen al barrio y que hubiese una gran mezcla social que reuniese a la gente del barrio, a la gente de los festivales, a unos y otros. Y por lo tanto trabajamos mucho en esta zona de la ciudad organizando varios actos, y también lo que hicimos fue que la primera compañía que se instaló en esta residencia fue la compañía EF, conocida por la pirotecnia, que organiza toda los espectáculos pirotécnicos de los Juegos Olímpicos, de la inauguración de las torres de Dubái, de la Torre Eiffel, etcétera. Entonces, al lado de este trabajo de pirotecnia absolutamente magnífico, también tienen un trabajo teatral con personajes de luz, y mezclan la pirotecnia con el sonido, el texto y actores luminosos, y por lo tanto se les pidió si querían, es muy espectacular, y sí que les pedimos que fuesen ellos la primera compañía residente
y nos ayudaron con un trabajo enorme. Esta compañía internacional que está instalada en Francia, pero que tiene un bailarín australiano, un compositor de Chicago, etcétera, fueron a las escuelas del barrio para organizar talleres con los niños, y durante un año fue increíble lo que sucedió. Los niños hicieron muchísimos dibujos, y el espectáculo de inauguración del festival, que era también el espectáculo de inauguración de la fábrica, incluía los dibujos de los niños, el sonido de los niños ligado a este taller. Bien, ya está. Bien. Lo siento porque no traje imagen, es un poco abstracto, pero he traído una prueba, una plaqueta de la fábrica. Hay algunas imágenes, podéis ir pasándolas si queréis para ver qué es. En fait, là, j'ai dit tout ce... Bien, ya he dicho todo lo que quería contar. Muy bien, perdonad que tuviera que cortar esta intensa, extensa y pormenorizada fotografía y radiografía del Festival de Aviñón, pero creo que pudo suscitar suficientes cosas para establecer un diálogo con vosotros, así que supongo que tendréis cosas que preguntar, algo que observar. Abrimos un turno de debate para dialogar con Hortense. Sí, tenemos ahí la palabra. Buenos días. Mi pregunta es un poco si pudieras hacer hincapié en el momento de esa controversia suscitada cuando empezasteis a incluir las artes visuales, empezasteis a hacer un festival más multidisciplinar. Me gustaría saber un poco más a fondo las reacciones desde público, prensa, un poco más esa crisis, cómo se gestionó. Y por otro lado, me gustaría saber también quién crees que ha recogido el testigo de ese teatro más clásico en cuestión de festivales en Francia. Si nos pudieras hacer un pequeño mapa de festival clásico en Francia, quién ha tomado ese testigo de Aviñón. Sur la crise, c'était... Es una cuestión de lugares simbólicos. La Corte de Honor en el 2005 tuvo dos espectáculos de Ian Fine y uno de Mathieu Monnier, un coreógrafo, y de repente en el momento aquel crítico del que hablé dejó de haber teatro y fue una especie de desposesión para el teatro. Y de repente, no sé muy bien cómo sucede en España, pero en Francia hay dos visiones, dos perspectivas del teatro. No hay agresividad, las dos perspectivas, los dos enfoques pueden convivir. Un patrimonio clásico, un arte clásico que se tiene que transmitir, que tiene que existir, y por otra parte hay la otra perspectiva, el otro enfoque que dice que el teatro es un lugar de investigación, de búsqueda, en el que se pueden intentar experiencias, teniendo en cuenta que cuando estas experiencias, cuando se hacen en la Corte de Honor de los Papas, pues tiene que dirigirse a 2000 personas, no puede ser completamente experimental, tiene que ser algo muy elaborado. La forma en la que se superó esta crisis ya no es así, pero es que el mundo tampoco es así ya.
y en la forma en la que venían los ataques había tal nostalgia, tal como si tuviésemos que museificar el Festival de Aviñón, que cada año tenemos que volver a traer al Príncipe de Hamburgo y encontrar a un nuevo Gérard Philippe, que era completamente contrario a nuestro proyecto, y había sido aceptado nuestro proyecto, nos habían nombrado para llevar a cabo este proyecto. Y así fue lo que sucedió con muchos debates con el público, es decir, que en el 2005 hicimos muchísimos encuentros con el público, y hubo uno, de hecho, en el que una persona cogió la palabra y dijo: si tuviese poder, os echaría a la calle. Y dijimos: bueno, vale, pues bien, ¿cómo vamos a discutir con esto? Bien, fue un poco... Pero al mismo tiempo es posible discutir, es decir, no quiero decir que la persona hubiese cambiado su opinión al final del encuentro, pero dijo: vale, de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Pero por qué está de esta manera? ¿Qué motivó tal enfado en usted? ¿Qué era tan sagrado como para que haya provocado este problema? Nunca hemos querido destruir nada, es decir, que la coexistencia, evidentemente hay formas, cada año también hay teatro clásico en Aviñón, evidentemente, pero lo más interesante son los desafíos y las necesidades de los coreógrafos, de los directores, de los autores, y eso era interesante para nosotros. No sé si he respondido a su pregunta. Hola, bueno, yo estuve en Aviñón, a mí me encantó el festival hace bastantes años y me sorprendió mucho que, primero, como los artistas presentan su obra previamente por las mañanas, ¿no?, en la ciudad, y cómo la ciudad se implica en el festival. Considero que también el hecho de que Aviñón haya sido sede papal durante tanto tiempo, ¿no?, que de algún modo era también cultural, ha hecho que también sea un referente, que si fuese en otro lugar, considero que a lo mejor no se hubiese hecho el festival, aunque partiese de una iniciativa privada de la misma manera, como podría ocurrir si se hace un festival en Santiago, aquí, ¿no?, por la referencia que tiene a nivel internacional. Entonces me llamó, bueno, creo que es interesante también eso para, a la hora de haber nacido ahí, y sobre todo que se haya mantenido a lo largo del tiempo. Sí, cuando vine a esta ciudad de la cultura me llamó mucho la atención. Dije: este es un lugar increíble para hacer un festival, realmente es increíble, porque es un lugar muy difícil es muy difícil vivir aquí. Es decir, que algo así, con estas posibilidades, con pequeños espacios, grandes espacios, con cosas que unen, otras que dividen. Sí, el paralelismo también entre Santiago y Aviñón es importante, con respecto, ligado a una historia de varios siglos, marcada efectivamente pues, por la cuestión de la peregrinación, porque en Aviñón que año tras año vuelven. Y entonces, evidentemente, son desafíos, son cuestiones importantes que sirven para pues modificar o para volver a vivir una historia. Ayer fue gracioso, en el restaurante nos dimos cuenta de que había mucha gente que hablaba y organizadores que habían estudiado historia. Y me parece que esto es por algo, o sea, no es así por nada, ¿no? Es decir, que en estos últimos 10 años de nuestra dirección pareció como un poco radical, pero nosotros nunca sentimos una ruptura. Desde un principio, para nosotros fue importante decir cómo hacer hoy creación, cómo se hace hoy la creación, cómo funciona hoy lo popular, qué significa popular con una tele. Ya no es nada parecido a lo que sucedía en el 47. Es decir, si hoy preguntamos qué es un artista popular, pues en teatro no existe, en el cine tampoco, es prácticamente el presentador de la televisión, pero que no puede hacer una obra de teatro. Bueno, esa es un poco mi opinión. Hola, buen día. Buenos días. A mí me interesa también, en algún momento de su presentación, habló de la relación con la universidad, con la Facultad de Sociología.
Me gustaría saber que nos explicase, me gustaría pedirle que nos explicase cómo surge esta relación, si es por que Aviñón como fenómeno social llama la atención de la facultad y es la facultad quien toma la iniciativa, o si son ustedes los que establecen contacto con ellos para pedir que hagan algún tipo de servicio, de estudio que en aquel momento no estaba cubierto. Y también que nos comentase cuáles son los beneficios o las aportaciones principales que la organización del festival obtiene de esta relación con un ente académico. En Aviñón lo que es complicado es que, como hablamos de historia, a veces nos cuesta un poco recordar quién es la persona que arrancó con todo esto, que empezó con ello. Lo que está claro es que la Universidad de Aviñón es una universidad pequeña, pero una universidad que bueno, se especializó muy rápidamente en dos cuestiones. Por un lado, un campo de la agricultura y el otro la cultura, que estaba ligado evidentemente a las dos formas de actividad importantes de Aviñón. Y la cultura, la cultura se enfocó hacia ella Manuel Etis, el rector de la universidad actualmente, y se especializó en la sociología del público de los festivales, y al mismo tiempo recibió pues el encargo del Ministerio de Cultura de hace unos 15 años para estudiar Cannes y Aviñón, los públicos de los festivales de Cannes y de Aviñón. Evidentemente la relación con la universidad es una relación muy diferente. Para un organismo cultural es muy importante contar con la opinión de la universidad. Cuando hablábamos, por ejemplo, de Jan Fabre, hace 3 años organizaron un gran coloquio internacional en la Universidad de Aviñón sobre Jan Fabre, y fue muy interesante porque había gente que acudía normalmente al público del festival, y también había universitarios, y los puntos de vista son complementarios y diferentes. Del mismo modo, también hay muchas cosas que se organizan con los propios estudiantes, con la dificultad añadida de que el festival se desarrolla en julio, y además otra cuestión difícil es que los alquileres durante el festival son extremadamente caros, y todo el mundo alquila su piso y se va a vivir a casa de unos amigos. Es un gran negocio y hay un gran problema porque todos los estudiantes de Aviñón se tienen que ir en julio, tienen que dejar sus pisos o sus habitaciones en julio para que se alquilen a la gente que acude al festival, y es un problema colateral también, y aporta claro, muchas ganancias desde el punto de vista económico, porque el festival tiene un impacto económico muy fuerte en la ciudad de Aviñón en términos de actividad. Me parece que el beneficio de la relación con la universidad estaba también ligado al hecho de que, como nos cuesta mucho hacer cosas con los estudiantes durante el festival, sí podíamos trabajar con ellos a lo largo del resto del año. Por ejemplo, Christophe Honoré, un cineasta francés, no sé si es aquí conocido o no, hace películas y también hizo 2 obras de teatro, una sobre el nuevo romance, todo aquello que reunía en los años 50 a Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Claude Simon, por ejemplo, y era una obra por una parte muy investigada, muy estudiada, pero por otra parte muy accesible, muy lúdica, y quiso trabajar con estudiantes. Cada estudiante, cada alumno fue corresponsal de un actor para poder dialogar con él y poder hacer una investigación y poder alimentar al artista desde el punto de vista de la dramaturgia. Todo esto fue posible porque localmente el festival estaba allí instalado, y pudimos asociar a la universidad también en el proceso de creación, y pudimos integrar evidentemente sus competencias muy importantes para nosotros y complementarias con las competencias propias del festival. ¿Alguna cosa más? ¿No?
Ben, idesme permitir que pregunte unha cousa. ¿Me vais a permitir hacer yo una pregunta? Hortense, haces un detallado y exhaustivo retrato del antiguo Festival de Aviñón, que vive muy fértil, ofreciendo incluso cosas nuevas. Hablaste mucho de lo que ocurre dentro de Aviñón, pero creo que también es importante pensar que Aviñón tiende puentes y diálogo con otros festivales. Tal vez podrías, o nos interesa, mencionar algo de esa nueva iniciativa que partió en el 2010 de Le Voyage Catmo a través de la Fundación, o con el apoyo de la Fundación BNP Paribas. El Festival de Aviñón en los años 2000 trabajó en un proyecto muy importante que pensaba en la forma en la que después de la caída del muro se pudiesen establecer puentes entre los artistas, la generación joven de artistas de los antiguos países del este y los teatros y programaciones del oeste. Fue un programa importante iniciado por Bernard Darmarcier y que le permitió al festival pues ocupar un lugar en el proyecto europeo y en la construcción del proyecto europeo. También trabajamos en ello. El año 2004 para nosotros fue muy importante porque pudimos trabajar con un artista asociado alemán. Cuando se presentó el programa de Aviñón del 2004, alguien de la sala dijo: sois jóvenes, pero vosotros sabéis cuándo fue la última vez que hubo tantos alemanes en Aviñón. Dijimos, sí, claro, sí que lo sabemos, pero quizá es eso justamente lo que hay que hacer. Esa es también la utilidad de lo que hacemos. Es decir, para responder a esta pregunta de Eurofil, feeling, para nosotros era importante ver cómo poder trabajar en este sentido, y la cuestión euromediterránea era también un gran problema, cómo intentar desarrollar, y vivimos problemáticas que son las mismas, y nos encontramos con 4 festivales que tenían problemáticas muy similares a las nuestras: el Festival Griego de Barcelona, el Festival de Atenas de Pidó, el Festival de Estambul y el Festival de Aviñón. Y pues evidentemente también podríamos haber hecho esta conversación o entablar este diálogo con otros festivales, pero bueno, intentamos hacerlo con estos otros porque teníamos unos trabajos en común, unas producciones en común. Dijimos, bien, estamos al aire libre en el mes de julio con problemática de público, con lugares patrimoniales, cómo reflexionar juntos. Y no empezamos a hacer un proyecto europeo al principio, desde un principio. Dijimos, vamos a reflexionar, a pensar, después vamos a poner en marcha un proyecto europeo que no funcionó, pero nuestras reflexiones lo que queríamos era construir a los artistas del futuro, del mañana, y pensar en que estábamos ofreciendo muchísimos espectáculos en nuestros espectáculos, y quizá podría ser interesante invitar a 10 jóvenes artistas al año del entorno mediterráneo para que vengan a ver espectáculos juntos. Verán muchas cosas diferentes. En primer lugar, en segundo lugar, contribuye para la formación del artista, y en tercer lugar, podría ser interesante ver cuáles son las diferentes perspectivas con las que miran. Está claro, hay puntos de vista distintos, chocan en sus ideas, no siempre están de acuerdo, pero hay, sin embargo, afinidades dentro del grupo de jóvenes artistas, y lo hicimos a través de la Fundación BNP Paribas, que nos permitió financiar este proyecto, esta idea, y era que cada año hubiese un grupo de 10 jóvenes que fuese a 2 festivales, un año a Aviñón y Estambul, o bien Barcelona, Atenas. Hicimos eso durante 4 años, con artistas, con jóvenes artistas que estaban apadrinados, digamos, por otros artistas. Esa es la forma en la que pedíamos. Bueno, le preguntábamos a artistas ya conocidos, ¿conocéis algún joven artista para el cual pudiese ser interesante poder vivir durante pues un tiempo en estos 2 festivales? No sé si hemos encontrado a los artistas del mañana o no, pero bueno, estamos en ello.
por esta lección de acción. Hortense, muchas gracias por esta lección de creación cultural y territorio, la relación entre los creadores, el público, gracias. Y hacemos una pausa café y continuamos con otro festival anciano, el Festival de Mérida, de la mano de su director, Jesús Cimarro, que estará aquí en breve.